Caminaba por aquellos fríos pasillos de piedra. Llevaba el peso de 2 vidas y la lenta y hermosa esperanza de haber encontrado por fin un lugar al que pertenecía. Se llamaba Natalie Voss, y en algún lugar, detrás de esa pesada puerta de roble, iluminado solo por el humo de las velas y las ambiciones de hombres viejos, estaba el hombre al que le había entregado todo su corazón. Estaba de pie ante el consejo de ancianos, tranquilo, sereno, impasible, explicando exactamente lo que ella valía. Nada. Ella apoyó la espalda contra el pilar de piedra. Su vestido de terciopelo azul oscuro se acumulaba silenciosamente a sus pies. Una mano temblorosa voló a su boca. La otra se apretó, plana y desesperada, contra la curva de su vientre. 5 meses. Tenía 5 meses de embarazo, llevando al niño por el que había llorado de pura alegría. El niño al que ya le había susurrado nombres en la oscuridad. El niño que creía que era la prueba viva y palpable de que lo que ella y Walter habían construido juntos era real. Y ahora la voz de él se filtraba por esa puerta entreabierta como el humo, baja, deliberada y completamente carente de sentimiento. Natalie es un peón. Cumple el requisito de sucesión, nada más. El pasillo no tembló. Las paredes no se agrietaron. El mundo simplemente continuó como si nada acabara de terminar. Dejó la bandeja de té en el suelo de piedra, lenta y cuidadosamente. De la manera en que dejas algo cuando intentas con todas tus fuerzas no desmoronarte antes de llegar a la puerta. No lloró hasta que las puertas del castillo quedaron atrás y la fría noche la engulló por completo. Pero esto es lo que Natalie no sabía. Lo que ninguno de nosotros sabía era si Walter decía en serio una sola palabra de aquello. ¿La traicionó o la salvó? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia ya te ha llegado al corazón, suscríbete ahora mismo, porque lo que sucede a continuación te destrozará de una manera hermosa. Capítulo 1. 6 meses antes, Natalie Voss no tenía nada que hacer en el gran salón. Ella lo sabía, todo el mundo lo sabía. La noche de la selección no era una ocasión para sirvientes, era un espectáculo, una exhibición cuidadosamente organizada de linajes nobles y ambiciones pulidas. Cada mujer elegible en Ironvale vestía como si la luna misma hubiera encargado sus vestidos. Se agrupaban en grupos ensayados a lo largo de las paredes de piedra del salón, luminosas y deliberadas. Cada una irradiaba la confianza particular de una mujer a la que le han dicho toda su vida que fue hecha exactamente para este momento. A Natalie no le habían dicho nada de eso. Estaba allí porque a la cocinera le faltaba personal y las mesas de refrescos necesitaban atención. Y porque nadie se daba cuenta cuando se colaba por la entrada de servicio con una bandeja de copas de cristal y desaparecía en el fondo, como siempre hacía. Silenciosa, eficientemente, sin perturbar la atmósfera. Era buena en eso, en desaparecer. Estaba de espaldas a la sala cuando el salón se quedó en silencio. No el silencio educado de una ceremonia, algo más pesado. El tipo de silencio que significaba que algo inesperado había sucedido y nadie sabía aún cómo responder. Natalie se giró, principalmente por instinto, y se encontró mirando a Walter Creed por primera vez de cerca. Lo había visto desde la distancia antes, todo el mundo lo había hecho. El rey Alpha no era un hombre que pasara desapercibido. Era alto de una manera que redibujaba la geometría de una habitación. De hombros anchos y con una capa oscura, se movía por el salón con la certeza pausada de alguien que nunca había necesitado anunciarse. Había recorrido todo el gran salón, pasando junto a las hijas de las casas nobles, pasando las sonrisas cuidadosas y las posturas gráciles y los años de preparación silenciosa. Y se había detenido frente a ella. El primer pensamiento coherente de Natalie fue que había hecho algo mal, que había derramado algo, que se había parado donde no estaba permitido. Hizo un inventario mental rápidamente, como hace la gente cuando la autoridad posa su mirada sobre ellos inesperadamente. Pero Walter Creed no la miraba como si hubiera hecho algo mal, solo la miraba con una franqueza que era a la vez inquietante y completamente desprovista de crueldad. «Eres la única en esta sala», dijo en voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírlo, que no intentó ser elegida.
Natalie lo miró fijamente. Detrás de ella era vagamente consciente de la inhalación colectiva de 2 docenas de mujeres de cuna noble que habían pasado meses preparándose para esta noche. Estoy sirviendo los refrescos, dijo, porque era verdad y porque no tenía idea de qué más decir, y porque sus manos todavía sostenían la bandeja y estaba bastante segura de que su cara se había vuelto del color de las paredes de piedra blanca. Algo se movió en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa, algo más cuidadoso que eso. Lo sé, dijo. Y luego, como si el asunto ya estuviera resuelto en alguna conversación interna a la que no había sido invitada, dijo, deja la bandeja. Lo que siguió no fue un cuento de hadas. Natalie sería la primera en decirte que no hubo música, ni proclamación, ni un momento de lobos aullando a la luna en aprobación unificada. En cambio, hubo una gran cantidad de indignación susurrada por parte de las casas nobles, una serie de reuniones tensas entre Walter y el consejo de las que ella no fue partícipe, y una voz persistente y roedora en el fondo de su propia mente que seguía preguntando en voz baja, persistentemente, ¿por qué ella? Pero también estaba Walter. Walter, que la buscó la mañana después de la noche de la selección, no con ceremonia, sino con una taza de té y una pregunta sobre lo que realmente quería de su vida, como si su respuesta pudiera alterar algo genuinamente. Walter, que nunca explicó su elección a la manada, pero tampoco se disculpó por ella, que aprendió durante semanas y luego meses la cualidad precisa de sus silencios, cuáles significaban que estaba contenta y cuáles que se estaba encogiendo de nuevo, y que tenía un talento particular para decir su nombre de una manera que hacía que la pequeñez se sintiera como una elección en lugar de una condición. Ella dejó de desaparecer. Lenta e imperfectamente dejó de hacerlo. Para cuando el invierno cambió y la vida dentro de ella se hizo notar, una certeza silenciosa, un calor bajo sus costillas que no tenía nada que ver con la fiebre. Natalie Voss había cometido el catastrófico error de creer completa y sin reservas que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, que es la única razón por la que dolió tanto como dolió 6 meses después, cuando se paró en ese pasillo frío y descubrió lo contrario. Capítulo 2. El autobús a Caldwell tardó 11 horas e hizo 7 paradas, y Natalie no durmió en ninguna de ellas. Se sentó con la frente contra la ventana fría y observó cómo cambiaba el mundo. El bosque dando paso a tierras de cultivo, las tierras de cultivo disolviéndose en la expansión gris de la infraestructura humana, y mantuvo una mano apretada contra su estómago durante todo el camino, no por miedo, o no solo por miedo. Era la única cosa sólida a su disposición en las horas después del castillo, después del pasillo, después de la bandeja que había dejado con tanto cuidado en el suelo de piedra. El niño era real, el niño era suyo. Todo lo demás podía ser desmantelado y examinado más tarde, cuando tuviera paredes a su alrededor y una puerta que se cerrara con llave desde adentro. Caldwell se anunció con farolas y el olor a lluvia sobre el hormigón, y Natalie bajó del autobús a medianoche en una ciudad que no conocía su nombre. Ni su nombre real, ni el nuevo impreso en una cuidadosa falsificación en la tarjeta de identificación que había obtenido 3 semanas antes de un contacto del que nunca volvería a hablar. El nombre en la tarjeta decía Maya Voss. Había mantenido el apellido como un acto de pequeña resistencia privada, algo que todavía era suyo, incluso si todo lo demás había sido renegociado. Encontró una habitación en un edificio en el lado este de la ciudad, un espacio estrecho sobre una lavandería donde las paredes olían débilmente a detergente y el radiador hacía ruidos como un hombre carraspeando. No era nada, lo era todo. Pagó el primer mes en efectivo y se sentó en el borde del colchón desnudo durante mucho tiempo después de que el propietario se fuera. Escuchaba los sonidos ordinarios del mundo humano fuera de su ventana. El tráfico, las voces, un perro en alguna parte, un niño riendo. Y sintió que algo en su pecho comenzaba a relajarse gradualmente. El mundo humano no tenía lobos. Eso fue lo primero que aprendió, y fue suficiente para empezar. El trabajo vino después. Una tintorería a 4 cuadras de distancia necesitaba a alguien para el turno de la mañana. Alguien tranquilo y confiable,
que no hiciera preguntas sobre el pago en efectivo y no necesitara su nombre en nada oficial. Natalie resultó ser excepcionalmente calificada para este papel. Empezó un lunes. Para el viernes, conocía a cada cliente por su pedido. Al final del primer mes, le confiaron las llaves. Construyó sus días como se construye un muro cuando no tienes mortero. Cuidadosamente, una pieza pegada a la siguiente, sin dejar huecos por donde pudiera entrar el frío. Despertar antes del amanecer, caminar al trabajo, vaporizar, planchar y doblar, caminar a casa, comer algo, dormir, repetir. El embarazo avanzaba en torno a esta rutina con una especie de insistencia paciente. Su cuerpo continuaba su trabajo sin importar lo que su mente estuviera haciendo. Y Natalie descubrió, para su propia sorpresa silenciosa, que no lo resentía. El niño no era la herida. El niño nunca había sido la herida. Su hijo nació un martes por la mañana en un hospital que olía a antiséptico y luz fluorescente. Fue atendido por una partera llamada Carol, que tenía ojos amables y no hizo preguntas que no pudieran ser respondidas con la tarjeta del seguro. Natalie había sido ayudada a obtenerla a través de canales que agradecía que existieran. El parto fue largo y la habitación impersonal, y no había nadie allí que supiera qué era ella, de dónde venía o qué había dejado atrás. Llegó a las 6:14 de la mañana, en la particular luz gris dorada de un amanecer de martes, y estaba tan feroz e innegablemente vivo que Natalie se rió antes de llorar. No había planeado un nombre. Se había dicho a sí misma, con su característica practicidad, que decidiría una vez que lo viera, que los nombres eran solo palabras y las palabras podían esperar. Pero en el momento en que lo pusieron en sus brazos y lo miró bien por primera vez, el nombre simplemente estaba allí, como si hubiera estado esperando a que ella lo alcanzara. Rain. No por Walter, no como una declaración de nada, como un reconocimiento privado y desafiante de lo que este niño ya era, santo por sí mismo, indiferente a la opinión del mundo sobre sus orígenes, radiante con una especie de autoridad que no tenía nada que ver con linajes o consejos, ni con pasillos de piedra en la oscuridad. Lo envolvió en lo único que había conservado de Ironvale, una manta de recibimiento de un azul profundo. El color preciso del vestido con el que había huido. La había agarrado sin pensar la noche que se fue, y no había examinado por qué hasta ahora. Sentada en la quietud de la habitación del hospital, con su hijo dormido contra su pecho. Ahora lo entendía. La había tomado porque el azul era el color del último momento en que todavía había creído en algo, y había querido que él naciera en eso al menos, en el recuerdo de cómo se veía la esperanza antes de que ella aprendiera lo que costaba. Capítulo 3. Rain, a los 4 años, era, según cualquier medida observable, un niño extraordinario. Natalie lo había sabido desde el principio, desde las primeras semanas, cuando seguía el movimiento con los ojos con demasiada precisión, demasiado pronto, con la atención enfocada de algo mucho más viejo que un recién nacido. Se había dicho a sí misma que no era nada. Se había dicho que toda madre cree que su hijo es excepcional, que el instinto de ver grandeza en los tuyos era simplemente la biología haciendo su trabajo silencioso. Pero Rain no era extraordinario de la manera suave y subjetiva que las madres querían decir cuando usaban esa palabra. Era extraordinario de maneras que dejaban evidencia. No había tenido una sola enfermedad en 4 años, ni un resfriado, ni fiebre, ni el carrusel rotativo de infecciones de la guardería que circulaban por los otros niños como un reloj cada invierno. Cuando se raspó la rodilla en el hormigón, fuera de la lavandería, una mala caída, del tipo que debería haber significado una venda durante una semana, la piel estaba lisa y sin marcas por la mañana. Natalie la había mirado fijamente durante mucho tiempo bajo la luz del baño, con el estómago apretado, sin decir nada. Era más rápido que los otros niños de una manera que dejó de ser encantadora alrededor de los 3 años. No más rápido a la manera de un niño atlético que simplemente se había desarrollado temprano. Más rápido de una manera que hacía que los otros padres en el parque miraran 2 veces y luego apartaran la vista
como si hubieran visto algo que sus mentes se resistían a procesar. No presumía. Parecía en gran medida inconsciente de ello, lo que de alguna manera lo empeoraba. Un niño que hace trucos sabe que los está haciendo. Rain simplemente estaba siendo él mismo, y él mismo era demasiado para el espacio disponible. Y luego estaban sus ojos, oscuros y magnéticos, y siempre iluminados con algo que Natalie no podía nombrar, y no podía mirar por mucho tiempo sin sentir el dolor particular de una herida que nunca se había cerrado correctamente. Eran los ojos de Walter, precisa e inconfundiblemente los de Walter. No de la manera vaga en que los niños se parecen a los padres ausentes, un rasgo aquí, una forma allá, sino con la misma profundidad, la misma calidad de atención, la cualidad que te hacía sentir, cuando su mirada se posaba en ti, que había sido genuinamente visto en lugar de meramente mirado. Había pasado 4 años amando esos ojos y llorándolos simultáneamente. Era algo agotador de llevar y se había vuelto, si no buena en ello, al menos practicada. La llamada de la guardería Meadowbrook llegó un jueves por la tarde, bajo la luz plana y gris de noviembre. Y la voz al otro lado era profesionalmente medida, de una manera que indicaba que el hablante había elegido sus palabras con cuidado y recientemente. Había habido un incidente. Natalie estuvo allí en 20 minutos. Se sentó frente a la tutora de Rain, una mujer agradable llamada June, con un cordón y una expresión cautelosa. Y escuchó mientras June explicaba que durante el juego al aire libre esa mañana había surgido un desacuerdo por un triciclo. El otro niño involucrado había empujado a Rain, no fuerte, la agresión ordinaria e irreflexiva de niños de 4 años que negocian derechos de propiedad. Y Rain había gruñido. June dijo la palabra con una ligera vacilación, como si fuera consciente de cómo sonaba y hubiera decidido usarla de todos modos, porque ninguna otra palabra era precisa. No gritó, no lloró, no hizo un sonido de enojo. Gruñó, bajo y resonante y completamente involuntario, desde algún lugar en el pecho en lugar de la garganta. Y los 3 adultos en las cercanías, June, la asistente y un padre voluntario, todos habían retrocedido antes de haber decidido conscientemente moverse. El instinto simplemente se había apoderado de ellos. Rain había parecido inmediatamente mortificado, de la manera de un niño que no tenía la intención de hacer lo que acababa de hacer. No lo había vuelto a hacer. Había pasado el resto de la mañana portándose casi agresivamente bien, como si entendiera en algún nivel que no podía articular que había mostrado algo que se suponía que debía mantener oculto. Natalie se disculpó con June, usó la palabra estrés y la palabra ajuste, y la frase «hemos tenido algunos cambios en casa», lo cual no era falso. Recogió a Rain del pasillo donde estaba sentado con un libro de imágenes, sin leerlo, esperándola con esos ojos antiguos. Levantó la vista cuando ella apareció y no dijo nada, solo buscó su mano. La sostuvo durante todo el camino a casa y tampoco habló, porque no había nada que decir que el silencio no estuviera diciendo ya. El mundo humano no tenía lobos, y ella había construido su vida sobre ese hecho. Y siempre había sabido que no podía durar para siempre. El tiempo se estaba acabando. Podía sentirlo de la manera en que los lobos sienten el clima en los huesos antes de que el cielo cambie. Capítulo 4. Walter Creed no había dormido en el ala este desde la noche en que ella se fue. No fue una decisión que hubiera anunciado o examinado. Simplemente había sucedido. Había pasado por el pasillo en la segunda mañana de su ausencia, notó la cualidad particular del silencio allí y giró en una dirección diferente. No había vuelto. El ala este permanecía como ella la había dejado. La puerta de su cámara cerrada, el personal instruido con una sola mirada de que no debía ser tocada, discutida o referenciada en su presencia. El resto del palacio continuó. Eso era lo que pasaba con ser un rey. La maquinaria de la autoridad no se detenía por una devastación personal. Había audiencias por la mañana y correspondencia por la tarde y sesiones del consejo a las que Walter asistía con la misma presencia serena y pausada que siempre había inquietado un poco a los ancianos. No revelaba nada.
Había aprendido mucho antes de Natalie que el rostro de un rey era un documento que otros siempre intentaban leer, y que lo más poderoso que podías hacer era no darles nada que descifrar. Por dentro era una ruina controlada. El consejo creía que había ganado. Eso fue lo primero que necesitó que creyeran, y lo hicieron. El anciano Corin en particular, que tenía un talento para la autocomplacencia que lo hacía descuidado. En las semanas posteriores a la desaparición de Natalie, el anciano había estado casi jovial en las cámaras del consejo. Presidía las sesiones con el aire satisfecho de un hombre cuyo juego a largo plazo finalmente había dado sus frutos. Walter había observado esto, lo había archivado cuidadosamente y no había dicho nada. Comenzó su desmantelamiento en silencio, de la manera en que desarmarías algo peligroso, con paciencia, con precisión, con el entendimiento de que la prisa detonaría la misma cosa que intentabas desmantelar. Un anciano a la vez, no a través de la confrontación, sino a través de la documentación, años de violaciones procesales del Consejo, sus irregularidades financieras, el patrón silencioso de muertes entre las familias Omega que los habían incomodado. Construyó el caso de la manera en que un hombre cuidadoso construye cualquier cosa, lentamente, sin anunciarlo, hasta que la estructura fue capaz de soportar la carga. Pero la ley era solo un frente. El otro era ella. Había enviado al primer rastreador 3 semanas después de que ella se fuera. Su operativo más discreto, un hombre que entendía que esta asignación era invisible y personal, y que no debía discutirse bajo ninguna circunstancia. El rastro se había enfriado en una estación de autobuses a 4 horas de Ironvale. El segundo rastreador encontró la estación, encontró los registros de boletos, encontró 3 posibles destinos y luego no encontró nada más. El tercero se había acercado más, un nombre en un contrato de arrendamiento en una ciudad llamada Caldwell, una identidad falsificada con un apellido que no estaba del todo falsificado. Voss. Se había quedado en medio de su estudio y había apretado los nudillos contra el escritorio cuando leyó eso, porque ella había mantenido su nombre, alguna versión de él, y no sabía si eso significaba algo o si era un hombre desesperado leyendo significado en la coincidencia. Para cuando su operativo llegó a la dirección, ella se había ido. Ahora seguía un cuarto rastro, más débil que los otros, construido con pruebas más pequeñas. Una descripción de una mujer que dirigía una lavandería, una tintorería a 4 cuadras de un edificio que ya no la albergaba, un propietario con mejor memoria que la mayoría. El rastro no era reciente, pero tampoco estaba frío. Era el tipo de rastro que requería un enfoque diferente, y por eso había decidido esta vez seguirlo él mismo. No se lo dijo a nadie, ni a su segundo al mando, ni a su consejero más cercano, ni al pequeño puñado de personas en Ironvale que lo habían visto moverse a través de 5 años de quietud calculada y sospechaban en privado que algo en él no estaba tan intacto como parecía. No se lo dijo porque decirlo requeriría una explicación de todo. La apuesta que había hecho con la seguridad de ella. El discurso ante el consejo que había sido diseñado para salvarle la vida y que en cambio había destruido algo que no estaba seguro de poder reparar. Y no estaba listo para esa explicación. Podría no estarlo nunca. Cada mañana se despertaba con el fantasma de su ausencia. Y cada mañana elegía deliberadamente levantarse de todos modos, continuar el trabajo, desmantelar la ley que lo había forzado, eliminar a los hombres que la habían convertido en un objetivo. Hacer lo único que todavía estaba a su alcance cuando todas las demás opciones habían sido eliminadas. No podía deshacer las palabras que ella había oído a través de la puerta, pero podía asegurarse de que cuando la encontrara, y la encontraría, lo había decidido con la misma finalidad con la que decidía todas las cosas que importaban. El mundo al que ella regresara sería uno donde nadie pudiera volver a usarla como un peón. Si ella volvería a él era una pregunta diferente, una que se permitía considerar solo en la oscuridad, en un palacio sin calor, en el ala que no era el ala este. La respuesta, cuando era honesto consigo mismo, lo aterraba más que cualquier cosa con la que el consejo lo hubiera amenazado. Capítulo 5. La encontró un miércoles a las 4 de la tarde en un parque de la ciudad, a 3 cuadras de una tintorería que olía a vapor y cedro.
Había estado en Caldwell durante 6 días, moviéndose con cuidado, verificando los detalles que el cuarto rastro le había dado contra la geografía de la ciudad, reduciendo el radio de la manera en que reduces cualquier cosa, eliminando lo que no es correcto hasta que solo queda lo que es. No se había apresurado. Apresurarse era para hombres que tenían miedo de lo que encontrarían, y Walter había decidido, alrededor del tercer día, que ya no tenía miedo. Lo que sea que ella le dijera, lo que sea que hubiera construido en 5 años sin él, se pararía frente a ellos sin pestañear. La vio antes de que ella lo viera a él. Estaba en los columpios en la esquina más alejada del parque, empujando a un niño pequeño con la atención fácil y rítmica de alguien que había realizado ese movimiento 1000 veces. Se estaba riendo. Dejó de caminar en el momento en que lo registró. Una parada en seco, una mano encontrando la valla de hierro a su lado sin instrucción consciente. Porque había catalogado cada expresión de la que Natalie Voss era capaz durante los meses que habían pasado juntos, y nunca había visto esta. No tan despreocupada, no tan puramente, sin complicaciones, presente. Llevaba un abrigo gris que no reconoció, y su cabello oscuro estaba suelto sobre sus hombros. Y se reía de algo que el niño había dicho con toda la cara, sin nada del monitoreo cuidadoso que siempre había aplicado a su propia alegría cuando otros miraban, como si la felicidad fuera algo que requiriera permiso. Aquí no había nadie cuyo permiso necesitara. Había construido una vida en la que no necesitaba pedirlo. Walter se quedó en la valla y no se movió por un largo momento. El niño, su hijo, y lo sabía con una certeza que no tenía nada que ver con los ojos oscuros y todo que ver con algo más antiguo y animal que la razón, bombeaba sus piernas con determinación enfocada, tratando de hacer que el columpio subiera más alto de lo que los empujones de Natalie lo llevaban. Era pequeño, compacto y vívido, de la manera de los niños que habitan plenamente el momento presente. Y cuando giró la cabeza para decirle algo más a Natalie, Walter vio su rostro correctamente por primera vez. El suelo no se movió. Se había preparado para algo así. Había sabido en alguna parte racional de él que 5 años era el tiempo adecuado, pero la preparación y la realidad eran países diferentes. Y estar en el último, cuando solo habías visitado el primero, era su propia experiencia particular. Se apartó de la valla y entró en el parque. Estaba quizás a 20 pies de distancia cuando Natalie se giró. No porque lo oyera, el ruido ambiental del parque era suficiente para cubrirlo, sino de la manera instintiva e involuntaria de los lobos que no han dejado del todo atrás al lobo. Su cuerpo lo supo antes de que sus ojos lo confirmaran. La vio reconocerlo y vio todo lo que ese reconocimiento le hizo a su rostro en el espacio de 2 segundos. La risa deteniéndose, el color cambiando. 5 años de equilibrio cuidadosamente construido, recalculándose visiblemente en tiempo real. La alegría se drenó de ella por completo. Lo que la reemplazó no fue la expresión para la que se había preparado. No la rabia, no las lágrimas, no la furia fría de una mujer que había ensayado este momento y sabía exactamente lo que quería decir. Lo que la reemplazó fue algo más aterrador que cualquiera de esas cosas. Era la expresión de alguien que casi se había permitido dejar de esperar lo que siempre supo que vendría. Y acababa de recordar, demasiado tarde, que no había dejado de esperar en absoluto. El columpio se detuvo. Rain arrastró los pies para pararlo y miró entre su madre y el hombre que había aparecido con la evaluación franca y sin filtros de un niño de 4 años que aún no había aprendido que mirar fijamente era de mala educación. Walter miró a su hijo. Su hijo le devolvió la mirada con ojos oscuros, magnéticos y completamente familiares, y llevó a cabo cualquier evaluación interna que estuviera realizando con una minuciosidad que habría sido notable en un niño el doble de su edad. El parque continuó a su alrededor. Otros niños, otras voces, un perro en alguna parte. Una tarde de miércoles ordinaria en una ciudad humana que no tenía idea de lo que estaba en ella. Entonces Rain inclinó la cabeza ligeramente con un gesto tan precisamente de Walter que Natalie hizo un pequeño sonido involuntario a su lado. Y habló con la certeza práctica de alguien que afirma algo que siempre ha sido obvio.
Tienes los mismos ojos que yo. Walter se agachó al nivel de su hijo y por primera vez en 5 años no tuvo idea de qué decir. Capítulo 6. El apartamento era tan pequeño que no había ningún lugar para caminar sin terminar volviendo al punto de partida. Natalie lo sabía porque lo había recorrido. Después de instalar a Rain con sus libros en el dormitorio, un proceso que tomó más tiempo de lo habitual porque tenía opiniones sobre el hombre del parque y no era tímido al expresarlas. Se había parado en su cocina y se había movido del mostrador a la ventana, a la mesa y de vuelta. Y cada circuito la depositaba en el mismo lugar, enfrentando el mismo problema. Walter estaba sentado en una de sus dos sillas, ocupando más espacio en su cocina de lo que parecía geométricamente razonable, y estaba esperando, no con impaciencia, con la quietud particular de un hombre que había decidido que esperaría todo el tiempo que fuera necesario. Y lo decía en serio. Había olvidado eso de él, la calidad de su paciencia, cómo nunca se sentía pasiva. Se sentía como una presión aplicada a fuego lento y constante. Dejó de caminar y se paró con la espalda contra el mostrador y los brazos cruzados y dijo, «Habla». Él no lo suavizó. Ella había esperado que lo hiciera. Se había preparado para alguna versión cuidadosa, algún relato diplomáticamente secuenciado diseñado para manejar su respuesta. Y en cambio, simplemente lo expuso, plano y sin adornos. De la manera en que presentas algo cuando has decidido que la verdad es la única moneda que te queda y vas a gastarla por completo. La ley de sangre de la sucesión noble. Ella nunca había oído hablar de ella, lo cual era en sí mismo, dijo él, una consecuencia deliberada de su diseño. La ley era antigua, más antigua que el Consejo actual, enterrada en la doctrina procesal que incluso la mayoría de los miembros de la manada nunca encontraban. Su función era específica. Cualquier luna de linaje no noble que produjera un heredero vivo para la línea del rey Alfa había, en el marco legal del Consejo, cumplido su propósito. Después de lo cual debía ser, usó la palabra retirada con una frialdad que la hacía más horrible que cualquier alternativa, para preservar el estatus noble del linaje para las futuras alianzas políticas del heredero. Natalie escuchó esto sin moverse. Él había descubierto la activación de la ley 3 semanas antes de la noche de la selección. El Consejo ya había comenzado los preparativos procesales en el momento en que él la eligió. Habían estado esperando, dijo, exactamente este resultado. Quizás incluso habían diseñado sutilmente las circunstancias para hacerlo probable. El discurso ante los ancianos, las palabras que ella había oído a través de la puerta entreabierta, habían sido diseñadas con un solo propósito: convencer al anciano Corin y a sus aliados de que Walter no sentía nada por ella más allá de la utilidad política, que ella no estaba protegida por su sentimiento, que casarla sería innecesario porque ya estaba, en todo sentido significativo, abandonada. Si creían que él la amaba, se habrían movido de inmediato, lo habrían hecho oficial, formal, irrevocable. Su muerte habría sido un procedimiento legal en lugar de una persecución, así que les había dado una razón para no molestarse, y la había dejado correr. Porque una Natalie viva más allá de la jurisdicción de la manada era la única versión de esto con la que él podía vivir. La cocina estaba muy silenciosa cuando terminó. Natalie descruzó los brazos y apoyó las manos planas en el mostrador detrás de ella, apoyándose en la superficie. De la manera en que te apoyas en algo sólido cuando el suelo está haciendo algo poco fiable. Lo miró por un largo momento, al rostro que había pasado 5 años tratando alternativamente de olvidar y siendo incapaz de hacerlo. A la expresión que llevaba ahora, que era la más desprotegida que jamás le había visto. Despojada de cada capa de compostura real hasta que lo que quedaba era solo un hombre sentado en su cocina, esperando ser creído o no creído, y entendiendo que no tenía poder sobre cuál sería. Ella le creyó. Odiaba creerle. Odiaba cuán rápida y completamente la arquitectura de su certeza sobre esa noche se estaba reestructurando en torno a esta nueva información. Odiaba que su cuerpo lo hubiera sabido antes de que su mente terminara de procesarlo. Una relajación en el pecho que reconoció como el alivio específico de un dolor que acababa de ser reclasificado.
Pero creer no era lo mismo que entender. Y entender no era lo mismo que perdonar. Y todavía había una pregunta que la verdad no respondía. Y ella iba a hacerla. Y necesitaba que él supiera que no había ninguna versión de esto en la que ella no la hiciera. ¿Por qué? Dijo muy bajo. ¿No viniste a buscarme en el momento en que fue seguro? Walter guardó silencio el tiempo suficiente para que el silencio se convirtiera en su propia respuesta. Tenía miedo, dijo finalmente. Las palabras salieron con la dificultad de algo que se había guardado durante mucho tiempo. De que no me creyeras. Natalie lo miró. Tenías miedo, repitió, no burlándose, solo asegurándose de haber oído correctamente. Habías oído mi voz decir esas palabras. Él sostuvo su mirada sin apartarla. No podía deshacer eso, podía explicarlo, pero no podía deshacerlo. Y no sabía. Se detuvo, intentó de nuevo. No sabía si una explicación sería suficiente. Todavía no lo sé. El radiador en la esquina hizo su sonido familiar, el golpe de carraspeo de las tuberías viejas haciendo lo que podían. Natalie no dijo nada durante mucho tiempo. Había cosas en las que necesitaba pensar que no podían pensarse frente a él. Y había cosas que necesitaba sentir que no estaba preparada para sentir en su cocina a las 7 de la tarde, con su hijo dormido en la habitación de al lado. Pero también sabía esto. Había hecho la pregunta, y él la había respondido con lo único que nunca había esperado de Walter Creed. No estrategia, no justificación, no la respuesta pulida y considerada de un hombre que había ensayado esta conversación durante 5 años. Solo la verdad sin adornos de alguien que, al final, había estado tan asustado como ella. No sabía qué hacer con eso todavía, pero lo notó. De la manera en que notas una puerta que acaba de abrirse en una pared que creías sólida, y lo archivó cuidadosamente y no la cerró. Capítulo 7. Walter los oyó a las 3 de la mañana, 12 segundos antes de que llegaran a la puerta principal del edificio. Ya se había levantado del sofá para cuando el sonido se registró conscientemente. Alguna parte pre-racional de él catalogando el peso específico de pasos que intentaban no ser oídos. El espaciado disciplinado de múltiples cuerpos moviéndose en silencio coordinado a través de un espacio que ya habían mapeado. Había sido de sueño ligero antes de que Natalie se fuera. No había dormido profundamente ni una vez en 5 años. Cruzó a la puerta del dormitorio y llamó 2 veces en voz baja. Natalie. Una pausa de 2 segundos. Están aquí. Ella abrió la puerta ya vestida. Él registró esto sin comentarios. Ella tampoco había estado durmiendo. Y lo que pasó entre ellos en la fracción de segundo antes de que se movieran no fue un plan o una conversación, sino algo más eficiente que cualquiera de los dos. Un reconocimiento mutuo y sin palabras de que el tiempo para todo lo demás había terminado. Rain, dijo ella, llévalo al baño interior, sin ventanas, ciérralo con llave. Ella ya se estaba moviendo, eran 4, lo que era un cumplido o una indicación de que Corin había estado prestando atención al cuarto rastro tan cuidadosamente como Walter lo había estado tendiendo. Entraron por la entrada principal y la salida de incendios simultáneamente. La coordinación de personas que habían hecho esto antes y esperaban que fuera sencillo. El pasillo del edificio era estrecho, una desventaja en la mayoría de las situaciones, una ventaja en esta. Walter se encontró con los 2 primeros en la escalera antes de que llegaran al rellano del segundo piso, y la pelea que siguió fue cercana y fea y completamente sin la calidad coreografiada de las confrontaciones que ocurren en grandes espacios con espacio para maniobrar. Recibió un golpe en las costillas en el primer intercambio, un golpe deliberado de un hombre que sabía exactamente dónde darlo para un daño estructural máximo. Walter notó el dolor, lo archivó en la parte de su mente designada para cosas que se tratarían más tarde, y continuó. La escalera olía a alfombra vieja y detergente de lavandería, y a la particular cualidad metálica y afilada de una pelea que no se iba a resolver con palabras. No se permitió pensar en lo que estaba sucediendo al otro lado del interior del edificio, hasta que los 2 en la escalera ya no fueron un problema. Natalie se encontró con el tercero en el pasillo fuera de la lavandería. No había peleado en 5 años. Esto era un hecho, y era consciente de ello,
y tenía aproximadamente 3 segundos para decidir qué hacer al respecto antes de que el rastreador, un hombre grande y metódico que claramente esperaba una Omega asustada y ajustó su enfoque en consecuencia, cerrara la distancia. El ajuste le costó. Ella no era lo que él esperaba, y la sorpresa de eso, combinada con 5 años de furia contenida en silencio, buscando un lugar a donde ir, la hizo considerablemente más efectiva de lo que su tamaño sugería que debería ser. No salió ilesa. Su hombro sufrió un daño que sentiría durante una semana. Pero el rastreador estaba en el suelo de la lavandería cuando Walter dobló la esquina y ella estaba de pie. Y la expresión en su rostro cuando se giró no era la de una mujer que necesitara que le preguntaran si estaba bien. El cuarto rastreador había ido por el baño. Oyeron la puerta ceder desde el pasillo. Un solo crujido de madera barata y una cerradura barata. Y Natalie se movió antes de que Walter pudiera, porque la distancia era suya para cubrirla, y la cubrió sin dudarlo. Lo que encontró cuando llegó a la puerta del baño la detuvo por medio segundo, que pareció mucho más largo. El rastreador estaba en la pared del fondo, no de pie contra ella, presionado contra ella, suspendido en una especie de quietud conmocionada, como si algo lo hubiera golpeado con suficiente fuerza para impulsarlo hacia atrás por el aire, y aún no hubiera procesado completamente el aterrizaje. El yeso detrás de él estaba agrietado en un patrón que se irradiaba hacia afuera desde el punto de impacto como un mapa de algo liberado a presión. Rain estaba de pie en medio del pequeño baño en pijama, con ambas manos a los costados. Miraba al rastreador con una expresión que era una parte terror y 3 partes el reconocimiento confuso y horrorizado de un niño que acaba de descubrir algo sobre sí mismo para lo que no tiene palabras. Sus manos temblaban. El aire en la pequeña habitación tenía una cualidad que erizaba el vello de los brazos de Natalie. Cargado, resonante, como la atmósfera inmediatamente antes de que un rayo encuentre el suelo. El rastreador miró al niño y no se movió de nuevo. Rain se giró hacia su madre y su rostro se arrugó con la angustia específica de un niño que ha roto algo y no puede arreglarlo. Y susurró, apenas audible. No fue mi intención. Natalie cruzó la habitación en 2 pasos y lo abrazó. Y por encima de su cabeza, sus ojos encontraron los de Walter en la puerta. Y lo que se movió entre ellos en esa mirada no fue triunfo ni alivio, ni siquiera miedo. Fue la comprensión simultánea de que todo acababa de cambiar y que Caldwell se había acabado. Y que solo quedaba un lugar a donde ir. Capítulo 8. Iron Vale se veía igual. Esto fue lo primero que notó Natalie, y le molestó de una manera que no pudo nombrar de inmediato. Había imaginado, de la manera abstracta en que imaginas los lugares de los que has huido, que se vería diferente. Quizás más pequeño o alterado de alguna manera, que reflejara la magnitud de lo que había sucedido allí. Pero las puertas eran las mismas puertas, la piedra del mismo gris azulado bajo la luz de la mañana. Las tierras de la manada se extendían detrás de los muros, con la misma autoridad silenciosa de un lugar que había existido mucho antes que cualquiera de sus habitantes actuales, y esperaba sobrevivirlos a todos. No había vuelto en 5 años. Caminó a través de las puertas junto a Walter y ligeramente por delante de él, porque había decidido en el viaje que no entraría en este lugar a la sombra de nadie. Y Rain sostenía su mano con el agarre concentrado de un niño que lo estaba asimilando todo y reservando su juicio. Había venido por una cosa. Walter le había prometido los archivos, y ella iba a aferrarse a esa promesa contra todo lo demás hasta que se cumpliera. Porque los archivos eran la única parte de esto que podía abordar con algo parecido a la firmeza. Todo lo demás, el palacio, la manada, el ala este, no había pensado directamente en ello en 5 años. Lo trataría en secuencia. Después, él la llevó a su estudio, no a la Cámara del Consejo, no a ninguna de las salas formales de Estado. El estudio era pequeño y estaba forrado de libros y olía a humo de leña y papel viejo. Y él claramente había pasado mucho tiempo en él porque tenía la cualidad particular de una habitación que ha absorbido la presencia de alguien durante años. Puso un archivo de personal sellado en el escritorio frente a ella sin preámbulos y retrocedió.
porque entendió correctamente que ella necesitaba abrirlo sin que él estuviera sobre ella. Lo abrió. Sus padres le devolvieron la mirada desde una fotografía oficial de la manada que nunca había visto. Más jóvenes de lo que los recordaba, o quizás simplemente menos desgastados antes de los años que los habían desgastado. Su padre con sus ojos tranquilos, su madre con la particular postura de sus hombros, que Natalie aparentemente había heredado sin darse cuenta. Eara y Kalen Boss. El archivo decía, Clase Omega, estado de tutela, asignados a la manada de Iron Vale 14 años antes. Leyó el archivo de la manera en que lees algo que va a doler antes de saber exactamente cómo dolerá, con una especie de atención preparada, asimilando cada página antes de permitir que se registrara por completo. Sus padres no habían sido insignificantes. Esa fue la primera revisión que el archivo requirió. Habían estado durante los 7 años anteriores a sus muertes, construyendo silenciosa y sistemáticamente un registro. No en voz alta, no de ninguna manera que se anunciara como resistencia. Simplemente habían estado prestando atención, asistiendo a los procedimientos del Consejo, como era su derecho como miembros de la manada, solicitando acceso a registros públicos, anotando los nombres de las mujeres Omega que habían producido herederos y posteriormente desaparecido de la documentación de la manada, escribiéndolo, cruzando referencias, construyendo con la paciencia pausada de personas que entendían que estaban construyendo algo que podría sobrevivirlos. Un registro de las víctimas de las leyes de sangre que abarcaba 4 décadas y 17 nombres. Corin lo había descubierto. El archivo contenía su autorización, de su propio puño y letra, fechada 3 semanas antes del accidente de carretera que se había llevado a sus padres cuando Natalie tenía 12 años. Dejó la página sobre el escritorio con cuidado y miró a la distancia media por un momento. Walter no habló. Había aprendido en algún lugar de los años en que ella no había estado allí cuando sus silencios requerían respuesta y cuando solo requerían ser presenciados. La siguiente sección del archivo fue más difícil. Su colocación en la manada de Iron Vale como pupila después de la muerte de sus padres no había sido rutinaria. Había un memorando, correspondencia del consejo, la firma de Corin de nuevo, que delineaba una estrategia específica. La chica Voss, señalaba, era lo suficientemente joven para ser moldeada por la cultura de la manada. Clase Omega, lo que la posicionaba apropiadamente. Si podía ser colocada en proximidad a la casa del rey Alfa con el tiempo, permitiéndole desarrollar un apego a la vida de la manada, quizás incluso al propio rey, sería útil. No como una amenaza, como aclaraba el memorando con una precisión que hacía que leerlo fuera como tocar algo frío en la oscuridad, sino como una contingencia, una palanca, una forma de manejar las tendencias más independientes de Walter, dándole algo que perder. No se había cruzado en el camino de Walter en la noche de la selección. Había sido colocada cuidadosamente y durante años en una posición donde cruzarse en su camino era el resultado más probable. Nunca había sido accidental, ni una sola vez. No desde el momento en que tenía 12 años y la carretera se llevó a sus padres y la dejó al cuidado de una manada cuyo anciano había arreglado todo. Cerró el archivo. Sus manos estaban firmes. No estoy segura de cómo los mató, dijo. No era una pregunta. Sí, dijo Walter, porque estaban documentando lo que él hacía. Sí. Y luego me usó a mí. Ella levantó la vista del escritorio. Me usó para manejarte a ti. Walter sostuvo su mirada. Lo intentó. Lo que no tuvo en cuenta fue que te elegí por mis propias razones, y que nunca fuiste, ni por un solo momento, lo que él pensaba que eras. Natalie se quedó con eso por un largo tiempo en el silencioso estudio que olía a humo de leña y papel viejo, con el archivo cerrado frente a ella y 5 años de un tipo particular de dolor reclasificándose en algo que tenía un borde más duro y un nombre más limpio. Había pasado 5 años creyendo que había sido un peón en el juego de Walter. La verdad era más complicada y más devastadora, y de una manera que solo comenzaba a entender, más útil. Había sido un peón en el juego de Corin. Walter había sido una variable que él no había calculado correctamente. Y Natalie,
Natalie había sido desde el principio la única pieza en el tablero que nadie había entendido lo suficientemente bien como para controlar. Se levantó del escritorio. ¿Dónde está Corin ahora? En la manada. No sabe lo que tengo. Lo sabrá pronto, dijo ella. Tampoco era una pregunta. Walter la miró con la expresión que había visto por primera vez en su cocina, desprotegido, despojado de cada capa diplomática, y asintió una vez. Entonces no tenemos mucho tiempo, dijo ella, y caminó hacia la puerta. Y esta vez no comprobó si él la seguía. Capítulo 9. El bosque sagrado se encontraba en el corazón de las tierras de la manada de Ironvale como una respiración contenida. Natalie nunca había estado aquí antes. Los Omegas no solían asistir a las convocatorias del bosque. Otro de los arreglos procesales del Consejo, que siempre se había presentado como tradición, y que era, de hecho, ahora lo entendía, arquitectura. No puedes desafiar lo que no se te permite presenciar. No puedes reclamar un terreno que nunca se te ha permitido pisar. Lo pisaba ahora. Los árboles eran antiguos de una manera que la palabra antiguo no cubría adecuadamente. Enormes y profundamente arraigados, sus copas se entrelazaban en lo alto en una bóveda continua que filtraba la luz del atardecer en algo ambarino, difuso y extrañamente ceremonial. La manada reunida se encontraba en un perímetro suelto alrededor del claro central del bosque. Varios cientos de lobos en diversos estados de tensión. El aire entre ellos llevaba la carga particular de una multitud que sabe que está presente en algo irreversible y aún no ha determinado hacia qué lado caerá. Corin había convocado la reunión él mismo. Esto, le habían dicho a Natalie en el camino, era confianza o desesperación. Y la diferencia entre esas dos cosas se haría evidente en breve. Estaba de pie junto a la piedra ceremonial del bosque, con dos de sus ancianos aliados restantes flanqueándolo. Y cuando sus ojos encontraron a Natalie entre la multitud, parecía un hombre que se había preparado para esto y no le tenía miedo. Walter estaba a su lado. Rain sostenía su mano. Los procedimientos comenzaron con la formalidad que las leyes antiguas requerían. La invocación de precedentes, la citación de capítulo y cláusula, el tono particular de autoridad institucional que se había refinado durante décadas para sonar como inevitabilidad en lugar de elección. Corin era un experto en esto. Expuso la cláusula de sucesión de las leyes de sangre con la suave eficiencia de un hombre que recita algo que memorizó hace mucho tiempo. Y cuando llegó a su conclusión, que Natalie Voss, como una luna no noble que había producido un heredero vivo, estaba sujeta al requisito de la ley independientemente de su ausencia de 5 años, que la ley no expiraba, que la autoridad del Consejo para hacerla cumplir permanecía intacta y absoluta. Dejó que el silencio posterior hiciera el trabajo que las palabras ya habían terminado. Walter dio un paso adelante y comenzó su contraargumento legal. Tenía la documentación, años de ella metódicamente ensamblada. Las violaciones procesales y las muertes no autorizadas, y los archivos sellados que Corin nunca esperó que nadie encontrara. Natalie observó el rostro del anciano mientras Walter hablaba y observó cómo la confianza allí se recalibraba fracción por fracción en algo más cauteloso. No había sabido de los archivos. Eso era visible, pero tenía una contingencia. Podía verlo buscándola. La quietud particular de un hombre que acaba de decidir jugar su última carta. Y se tensó porque aún no sabía cuál era. Y las últimas cartas en manos de hombres como Corin tenían una tendencia a la irreversibilidad. Sintió que la mano de Rain dejaba la suya. Se giró, ya diciendo su nombre. Pero él ya había cruzado la mitad de la distancia hasta el árbol más antiguo del bosque. Un roble macizo de corteza oscura, en el borde más alejado del claro, cerca del cual los miembros más antiguos de la manada habían estado cuidadosamente evitando pararse, como si la proximidad a él requiriera algún tipo de permiso. Rain caminó hacia él con la dirección enfocada y pausada de un niño que no estaba siendo imprudente, sino simplemente yendo a un lugar al que necesitaba ir. Y Natalie dio un paso tras él antes de que algo la detuviera. No una mano, no una voz, algo menos explicable.
la sensación de que lo que estaba a punto de suceder no era suyo para evitarlo. Colocó ambas palmas planas contra la corteza. Lo que siguió no fue dramático a la manera de tormentas o espectáculos. Fue más silencioso que eso y más completo. Una resonancia se movió a través del bosque como un sonido por debajo del umbral del oído. Se sintió en el esternón, en las plantas de los pies, en la parte más antigua y menos racional del cerebro que todavía recordaba lo que significaba ser una criatura de la tierra en lugar de simplemente un residente de ella. Cada lobo en el claro lo sintió simultáneamente. Natalie lo vio moverse a través de la manada reunida como una ola a través de agua quieta. Vio cómo cambiaban los rostros mientras la tierra misma hacía lo que toda la documentación de Walter había estado construyendo. Lo reconoció. No a Walter, a Rain, el linaje del rey alfa llevado en un niño de 4 años en pijama azul con las palmas contra la corteza antigua. Reconocido por la tierra con una autoridad que hizo que cada cláusula procesal y contraargumento legal e invocación del consejo en el claro se sintiera de repente completamente fuera de lugar. El bosque no operaba según la ley del consejo. El bosque precedía a la ley del consejo por varios siglos y siempre se había reservado el derecho de emitir su propio veredicto. La ley de sangre no se disolvió dramáticamente, simplemente se volvió irrelevante. De la manera en que las cosas se vuelven irrelevantes cuando algo más fundamental ha hablado. Corin se giró hacia sus ancianos aliados y los encontró ya alejándose de él. No huyendo, solo retirando silenciosa y definitivamente el apoyo que había sido lo único que hacía que valiera la pena estar a su lado. Sus propios guardias se movieron hacia él con la eficiencia decidida de personas que habían estado esperando exactamente esta señal y se sentían aliviadas de actuar finalmente sobre ella. No se resistió. Eso era lo que pasaba con hombres como Corin. Entendían el poder y entendían cuándo había cambiado. Y la actuación de dignidad en la derrota era el último movimiento disponible para ellos. Rain quitó las manos del árbol y se dio la vuelta. Se miró las palmas con una expresión de leve curiosidad, como si buscara astillas. Y luego caminó de regreso a Natalie y tomó su mano de nuevo, como si simplemente se hubiera alejado para mirar algo interesante. El bosque estaba muy silencioso. Natalie se dio cuenta en el silencio de que la manada reunida la estaba mirando a ella. No a Walter, no a Corin siendo escoltado fuera del claro, no al niño que acababa de hacer que la tierra misma emitiera un juicio. A ella, con la particular calidad de atención que había pasado toda su vida ganándose en las habitaciones equivocadas, o no logrando ganarse en las habitaciones que deberían haber sido suyas. Les devolvió la mirada sin pestañear. Había aprendido en 5 años de mañanas tempranas y puertas cerradas, y criando a un hijo sola en una ciudad que no tenía lobos, que no era tan fácil de menospreciar como había creído una vez. Que la pequeñez que había llevado durante la mayor parte de su vida había sido una elección que había hecho bajo condiciones que ya no se aplicaban. Walter se giró hacia ella. La miraba de la manera en que la había mirado a través de la valla del parque. Como un hombre que había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y solo ahora comenzaba a creer cautelosamente que se le permitiría exhalar. No había actuación en ello, ni cálculo, solo el rostro desprotegido de alguien que había hecho todo lo que estaba en su poder y había llegado al único momento que realmente importaba, el que no podía controlar. Ella lo miró por un largo momento bajo la luz ambarina del bosque, con los árboles antiguos sobre sus cabezas y la manada reunida a su alrededor, y la mano de su hijo cálida en la suya. Pensó en el pasillo, la piedra fría, la puerta entreabierta, las palabras que habían desmantelado 5 meses de cuidadosa y luminosa creencia en aproximadamente 4 segundos. Pensó en el autobús a Caldwell, la habitación estrecha sobre la lavandería, la mañana del martes cuando un niño con los ojos de su padre llegó al mundo y cambió la forma de todo. Pensó en la confrontación en la cocina y el parque a las 4 de la tarde y un pequeño baño con paredes de yeso agrietado y una carpeta llena de todo lo que nunca le habían dicho. Pensó en el hecho de que estaba de pie en el bosque sagrado de la manada de Iron Vale, con un abrigo que había comprado de segunda mano en una ciudad humana.
Habiendo caminado a través de las puertas esa mañana por su propio poder, sin haber pedido nada a nadie, pensó en el hecho de que estaba eligiendo esto, que ninguna ley lo requería, que ningún consejo lo ordenaba, que la manada necesitaba una luna era cierto, pero completamente irrelevante para su decisión, porque no la estaba tomando por la manada. La estaba tomando porque era Natalie Voss y había pasado suficiente de su vida siendo una pieza en los juegos de otras personas. Y esto, este momento, este hombre, esta familia que había sobrevivido a cosas que no debería haber sobrevivido, era suya. No dada, no asignada, no arreglada por un anciano con una estrategia a largo plazo y sin conciencia. Elegida libremente, con su propia voz, en la quietud de un bosque que acababa de recordar a todos los presentes que algunas autoridades eran más antiguas y absolutas que cualquier cosa que los hombres escribieran. Miró a Walter y dijo simplemente, me quedo. No por la manada, no porque tuviera que hacerlo, porque quería hacerlo y finalmente había terminado por completo de hacerse lo suficientemente pequeña como para fingir lo contrario. Walter exhaló, y en la luz ambarina del bosque sagrado de Ironvale, con su hijo entre ellos y la autoridad del antiguo consejo disolviéndose en la tierra compacta bajo sus pies, Natalie Voss se irguió en toda su estatura por primera vez en 5 años, y descubrió, para sorpresa de nadie más que de ella misma, que era exactamente suficiente. 3 años después del bosque sagrado, el ala este era la parte más cálida del palacio. Natalie había hecho eso, no dramáticamente, no como una declaración, sino de la manera silenciosa y acumulativa en que hacía la mayoría de las cosas. Una alfombra aquí, cortinas que dejaban entrar la luz de la mañana. Los dibujos de Rain pegados a las paredes de piedra junto a tapices antiguos, porque no veía ninguna razón por la que los tapices antiguos debieran superar las obras de arte de su hijo. El personal había observado estos cambios con la aprobación particular de personas que habían estado esperando mucho tiempo a que alguien hiciera que el lugar se sintiera habitado. Rain cumplió 7 años en la primavera, en el bosque sagrado, porque lo había pedido, y nadie había encontrado una sola razón para decir que no. Presionó sus palmas contra el viejo roble de nuevo, no para probar nada esta vez, solo porque quería saludarlo, lo cual era algo tan completamente de Rain que Natalie tuvo que apartar la vista por un momento para recomponerse. Walter la vio hacerlo y no dijo nada. Se había vuelto muy bueno en estar presente para las cosas que ella necesitaba sentir, sin hacerlas sentir observada al sentirlas. Había decidido ella, una de sus cualidades más subestimadas. La ley de sangre había desaparecido. No suspendida, no enmendada, disuelta por completo del registro legal de Ironvale. Junto con otras 14 doctrinas del Consejo que habían sobrevivido durante décadas, bajo la suposición de que a nadie con suficiente poder le importaría lo suficiente como para eliminarlas. A Walter le había importado. Había pasado 5 inviernos importándole, silenciosa y metódicamente, y los resultados estaban en el registro ahora para cualquiera que viniera después. La moraleja de esta historia no es que el amor lo conquista todo. El amor por sí solo no es suficiente. Natalie y Walter son prueba de ello. Lo que conquista es lo más difícil. La voluntad de permanecer en la habitación después de la herida, de hacer la pregunta que te asusta, de elegir con los ojos abiertos en lugar de con el corazón cerrado. Natalie había huido porque creía que no valía la pena quedarse por ella. Regresó porque aprendió que siempre lo había valido. Simplemente había necesitado que el mundo estuviera lo suficientemente silencioso para oírse a sí misma decirlo. Algunos de nosotros todavía estamos esperando ese silencio. Algunos de nosotros todavía estamos aprendiendo a quedarnos. ¿Crees que Natalie tomó la decisión correcta al volver o te habrías marchado para siempre? Dímelo en los comentarios, porque de verdad quiero saber qué piensas. Y si esta historia te ha conmovido, aunque sea un poco, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí contamos historias que se quedan contigo mucho después de que la pantalla se apague.